Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Siguiendo adelante con nuestro estudio del capítulo 11 de este libro, comenzamos a considerar en nuestro programa anterior el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas en las aguas, dentro del tema central de este capítulo, que es el alimento del pueblo de Dios. Y decíamos que para ser limpios, los peces tenían que ser caracterizados por dos marcas visibles, esto es, las aletas y las escamas. Este reglamento se aplicaba tanto a los peces de agua salada como a los de agua dulce. Pero era prohibido comer las criaturas que caminaban o se arrastraban en las aguas, lo cual eliminaba un gran segmento de las criaturas marinas. Notamos también que ningún ejemplo específico se daba en esta porción de peces limpios o inmundos, probablemente porque la distinción es bien definida. El pueblo de Israel dependía para su alimentación de la provisión de los peces del mar Mediterráneo, del mar de Galilea y del río Jordán, ya que el pescado era muy importante en su dieta. El pescado era tan importante que una de las puertas en el muro que rodeaba a Jerusalén se llamaba la Puerta del Pescado, pues era por allí que se traía la pesca del Mediterráneo. Es interesante notar que esto causó un problema en los tiempos del profeta Nehemías, cuando los pescadores traían sus pescados y otras mercaderías para venderlas en el día de reposo. Esta actividad constituía una violación del día de reposo. Usted puede leer esto en el capítulo 13 de su profecía, versículos 16 al 22. Ahora, la importancia de la pesca en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo es algo muy conocido por cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Los primeros discípulos que él llamó eran pescadores, a quienes dijo que llegarían a ser pescadores de hombres. En una de sus parábolas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos 47 al 50, el Señor Jesucristo comparó al reino de los cielos con una red que recoge lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál sería el método usado para determinar lo bueno y lo malo? No se basaría en si los peces eran grandes o pequeños, sino según la clasificación de la ley levítica. Solamente un pez que tenía aletas y escamas era limpio o bueno. No era suficiente tener solamente una de esas características, tenía que tener ambas características. Ahora, ¿cómo se asemeja esto al juicio entre los perversos y los justos? Bueno, las aletas representan al creyente que es propulsado o impelido por el Espíritu Santo, y las escamas al que está revestido de la justicia de Cristo. Estas son las dos marcas de identificación del verdadero creyente que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y está viviendo una vida realmente cristiana. Y llegamos ahora al siguiente aspecto que vamos a considerar dentro del tema el alimento del pueblo de Dios, capítulo 11 de Levítico, y es el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que vuelan. Leamos los versículos 13 al 19 de este capítulo 11 de Levítico. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el zomormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Las aves no tienen marcas tan visibles como las que tienen los peces y los animales. Lo que todas parecen tener en común es la forma de alimentarse, es decir, que comen inmundicia. Este texto incluye una lista de las aves inmundas de Palestina, y es otro punto que revela que el sistema mosaico fue designado para la nación de Israel y en particular para la tierra de Palestina. Estas aves que son clasificadas como inmundas o sucias son las que se alimentan, por lo general, de cadáveres de animales, peces y de otras aves.
Algunas de estas aves nos parecen extrañas. Se clasifican en las familias de las águilas y los gavilanes, los gallinazos y los cuervos, los búhos y los omormujos, y los calamones y pelícanos. Ni siquiera nos parecen apetitosas. Son aves sucias por sus hábitos de alimentación, como ya dijimos. Pero recuerde usted que hoy en día hay personas que comen estas aves, aunque yo mismo no puedo decir que me gustaría comer estas aves. En realidad, no importa si las comemos o no hoy en día. El comer o no comer su carne no nos encomendará a Dios, como hemos dicho antes. El punto es que aquí se le estaba enseñando a Israel a hacer cierta distinción, y eso es lo importante. Tenían que hacer una decisión en cuanto a lo que fuese limpio e inmundo. La lección para nosotros hoy en día es que debemos hacer decisiones en cuanto a nuestra conducta y nuestra profesión. Tuvimos que hacer una decisión en cuanto a si aceptábamos a Cristo o no lo hacíamos, en cuanto al estudiar la palabra de Dios o no hacerlo, en cuanto al caminar de una manera que le agrada a Dios o no hacerlo. Y esta es la lección para nosotros hoy en día. Esta sección nos da luz en cuanto a la experiencia de Elías. Los cuervos, que eran aves inmundas, le trajeron su comida. Ahora notemos que Elías no se comió los cuervos, sino que éstos le dieron de comer a él. Ahora pasamos a considerar el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que andan sobre 4 patas sobre la tierra. Leamos del capítulo 11 de Levítico los versículos 20 al 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Bueno, en cuanto a mí se refiere, estaría muy contento si se excluyera todos estos insectos del menú. Sin embargo, debemos notar que algunos eran limpios. Aparentemente los declarados limpios son 4 especies de langostas. La langosta mencionada aquí era de la especie más común. El langostín tenía una protuberancia en la cabeza. El argol era una langosta con protuberancia en la cola, mientras que el agab era una langosta con cola, pero sin protuberancia. De modo que, según esto, al pueblo de Israel le fue permitido comer estas 4 clases de langosta. Pero, amigo oyente, si usted me invita a comer en su casa, por favor, comamos otra cosa. No es que haya algo religiosa o ceremonialmente malo en comerlos, sino que sencillamente no me apetecen. Pero al ver el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, notamos que observaba una dieta bastante correcta, según las leyes de Moisés, cuando comía langostas y miel silvestre. Bien, llegamos ahora al siguiente aspecto, esto es, el reglamento con respecto al contacto con los cadáveres de animales inmundos. Leamos el versículo 24 de Levítico capítulo 11. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Este versículo introduce una sección nueva que se extiende hasta el versículo 38, pero no creemos necesario leerla toda. Es una lista de animales cuyos cuerpos muertos es prohibido tocar. Así es que enfocaremos nuestra atención solo sobre algunas cosas específicas mencionadas aquí, y sobre algunas porciones de este pasaje. A los israelitas no solo se les prohibió comer animales inmundos, sino que también se les prohibió tocar el cadáver de un animal inmundo. La contaminación por el solo hecho de tocar inmundicia es el principio que se enseña aquí. Este fue uno de los grandes principios de la vida que fue declarado una vez más en los días del regreso de Israel a Palestina después de la cautividad. El profeta Ageo, en el capítulo 2 de su profecía, versículos 11 al 13, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Hasta aquí la lectura en Ageo capítulo 2. El principio que se presenta aquí, muy importante por cierto, es que la limpieza o la santidad no es transferida por medio del contacto, por el mero hecho de tocar algo santo. En cambio, la suciedad, el pecado y la impiedad son transferidos muy fácilmente por medio del contacto. En otras palabras, si colocamos algo limpio y santo al lado de algo inmundo y sucio, ¿será posible transmitir la santidad y la limpieza a lo inmundo por el solo hecho de que lo toque? No, amigo oyente. No, porque es imposible sacar lo santo donde no hay santidad, y lo limpio de lo inmundo. No se puede hacer penetrar la limpieza o santidad frotando desde afuera. Pero es un hecho que lo inmundo sí puede afectar lo limpio. Es imposible que un hombre injusto pueda hacer obras de justicia que sean aceptables a Dios. No se puede obtener justicia de la injusticia. Este principio opera como ley en todas las esferas de la vida y de la sociedad, y aún en la naturaleza. No se puede limpiar 1 litro de agua sucia añadiéndole 1 litro de agua limpia. En cambio, basta solo una gotita de agua sucia para contaminar 1 litro de agua limpia. De la misma manera, un muchacho que tiene sarampión nunca se cura simplemente entrando en contacto con un muchacho que esté bien de salud. En cambio, el que está bien corre el riesgo muy real de contagiarse con el sarampión solo por el hecho de estar con el muchacho enfermo. Amigo oyente, un cristiano no puede juntarse con el mundo y jugar con el pecado sin contaminarse. ¿De dónde viene la idea de que un cristiano puede meterse en las drogas y bebidas y en los cabarets y fiestas desordenadas? Algunos alegan que así se puede alcanzar a los perdidos y que uno tiene que asociarse con ellos así para poder ganarlos. Bueno, ¿se puede en realidad alcanzar a los perdidos de esa manera? Claro que no. Sucede lo contrario, pues ellos mismos se contaminan y toman parte en aquellos pecados. El apóstol San Judas en su carta, versículo 23, dice, «A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne». Es una equivocación terrible juntarse y meterse en el pecado. Debemos, pues, guardarnos de toda contaminación. Un ciudadano israelita tenía en mente este gran principio cada vez que caminaba en el camino y veía un perro muerto o una rata muerta. Le era prohibido llevar el cadáver o cualquiera de sus partes. No debía llevar ni un hueso ni la piel para uso alguno. Si es que tocaba inadvertidamente el cadáver de un animal inmundo, tenía que lavar los vestidos y quedarse inmundo hasta el fin del día. Estas son grandes lecciones espirituales para nosotros. El cristiano es santificado por la redención de Cristo y es vestido de sus vestidos de justicia. Pero caminamos por un mundo donde nos podemos contaminar. Todavía tenemos nuestra vieja naturaleza. No será sino hasta cuando entreguemos este cuerpo en muerte, cuando seremos completa y totalmente santificados y separados aún de la presencia del pecado. Los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de Levítico contienen una lista de otros animales adicionales, tales como la comadreja, el ratón, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estas son criaturas que viven sobre la tierra o debajo de la tierra. Deben haber sido bastante comunes, sin embargo, el israelita tenía que evitar todo contacto con sus cuerpos muertos. El cadáver de un camaleón podría contaminarle tanto como lo podría hacer el cadáver de un elefante. De modo que constantemente tenía que recordar que vivía en un mundo de criaturas caídas y que los pecados pequeños son tan atroces ante Dios como lo son los que creemos grandes. La paja y la viga son iguales ante Dios. Los pecados pequeños no dejan de ser pecados y deben ser también evitados. Continuemos ahora leyendo los versículos 32 al 36 de Levítico capítulo 11. «Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo.
sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Ahora, con este pasaje entramos en la cocina. Debe haber sido una cosa común que algún roedor entrara en la cocina en aquellos días y que cayera en una de las vasijas y muriera. Cualquiera vasija de barro en que esto ocurría tenía que ser quebrada y el agua o el grano que contenía tenía que botarse. Una vasija de bronce tenía que ser restregada hasta quedar completamente limpia. Amigo oyente, es que aquí Dios le está enseñando a su pueblo la necesidad de la limpieza en la preparación de las comidas. Y al mismo tiempo les estaba enseñando una lección en cuanto a la santidad. Cada vasija era santa ante Dios y todo tenía que permanecer limpio. En el sistema mosaico, la limpieza era lo más importante después de la santidad, y esto tenía que aplicarse aún a los detalles más pequeños en las situaciones cotidianas. Dios guardó a su pueblo de toda contaminación y corrupción. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. En el próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 11 de Levítico, y le sugerimos que lea los siguientes versículos para estar familiarizado con esta porción. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.